Análisis de datos. ¿Te has preguntado qué es? ¿O qué habilidades necesitas tener para ser un analista de datos? ¿Cuántos tipos de análisis de datos existen? Pues hoy tenemos un invitado muy especial. Les presento al licenciado Franco Andrés Godio, fundador de Sísifo Analytics, especialista versátil en inteligencia de negocios, y lo invité para que nos resolviera todas esas dudas que tenemos sobre análisis de datos. Toda la información de Sísifo Analytics la vas a poder encontrar abajo en la descripción del video. Y no les voy a mentir, esta es la cuarta vez que intentamos grabar esto. Esperemos que esta vez no tiemble. Franco, muchísimas gracias por estar aquí y me voy a ir directo al grano porque si no esto va a durar como 2 horas. Franco, ¿qué es el análisis de datos? ¿Y me puedes dar como ejemplos de industrias que utilicen análisis de datos? El análisis de datos es procesar la información de tu negocio, de la investigación que quieras hacer, y creo que esa es una parte muy clave. Análisis de datos no es solamente algo que impacta al mundo de los negocios. También impacta a las investigaciones, por eso existen los analistas de investigación, a análisis estadístico, científico. Hay un gran espectro, pero me gustaría enfocarme en el área de negocios y es procesar información de ventas, de inventarios, de compras, de finanzas, para poder agilizar la toma de decisiones y que tu decisión esté basada en data, y por eso va a generar un beneficio para tu negocio. Franco, en tu experiencia, ¿cuáles son las habilidades que necesita un analista de datos por si alguien está viendo este video y está buscando inspiración? Es sí tener una mente muy analítica, tener una perspectiva que piensa fuera de la caja, que siempre trata de encontrar la forma de mejorar las cosas, porque todos esos impactos positivos en los negocios, en las investigaciones y etcétera, siempre están escondidos entre las líneas, nunca son algo muy claro. Entonces, saber cómo leer números, cómo procesarlos, matemática, incluso básica, intermedia o avanzada, cualquiera va a ser útil, son totalmente fundamentales, pero más importante es poder comunicar el resultado a un tomador de decisiones que es un gerente. Si no sabes esa parte, que en inglés le llaman data storytelling o el contar el cuento de la data, nunca vas a generar un impacto en un negocio, porque por más de que seas bueno analizando y presentes bien los números visualmente, si no lo haces de una forma que cualquier persona te entendería, nadie va a saber tomar una decisión. Mira, fíjate que nunca me hubiera imaginado que storytelling sea tan importante y tienes toda la razón. En mi industria, que es construcción y arquitectura, es muy importante también aprender a cómo comunicar. Y eso es lo que suele romper a los analistas. Usualmente dicen, yo fui muy bueno en matemáticas, yo soy muy bueno manipulando Exceles, yo le sé a cómo extraer data de un sistema operativo, pero si no sabe comunicarlo bien, se va a ir y van a traer a alguien más que sí sepa hacerlo. Necesita ser ese in-between entre el departamento de finanzas, el departamento de tecnología y el negocio. Franco, me voy a desviar un poquito porque tu historia me parece fascinante y quiero contarla porque tú no empezaste como analista de datos, como que la vida te llevó por este camino y hoy incluso tú tienes tu propia empresa. Y la verdad se me hace súper inspirador y más para toda esta gente que nos está viendo que tiene interés en el tema. Tampoco quiero despreciar tus estudios, sé que eres administrador y mercadólogo del TEC de Monterrey y luego te certificaste en inteligencia de negocios, también en el TEC, y luego seguiste especializándote en grandes instituciones como MIT, que para los que no saben, MIT es de las mejores universidades a nivel mundial. Y me gustaría que nos cuentes un poquito de cómo fueron tus inicios y así como que nos ilumines un poco el camino de por dónde empezar si alguien tiene interés en esto de análisis de datos. Es importante y también creo que me gustaría que la gente viendo esto sepa que yo después de todo no estudié data, no estudié ciencia computacional, por lo menos en una primera instancia. Yo me gradué de administración de negocios y marketing, y por las clases de investigación de datos cuantitativa para investigaciones de mercado, en lo que me enseñaron de contabilidad y finanzas, me empecé a dar cuenta que en el marketing la gente se está enfocando mucho en cómo mejorar tu marca y cómo hacerla más bonita y etcétera, pero nadie se está enfocando en los números. Una marca con este tipo de imagen vende más. Una marca que tiene este UX y UI suele vender más y suele tener más usuarios.
Y eso es en lo que la gente no se está enfocando, y por eso me empecé a meter en eso. En mi primer trabajo, lo que yo hacía era procesar Exceles. O sea, a mí me decían, necesito el reporte de ventas semanales, y yo dedicaba 8 o 9 horas del día a procesar esa data en algo que yo sabía que terminaba tomando 15 minutos, 10 minutos en tomar una decisión mi gerente. Y gracias a estos cursos que me especialicé en el último año de mi carrera en el Tecnológico de Monterrey en inteligencia de negocios, me di cuenta que ya existen las herramientas. Y las herramientas con las que empecé fueron las de visualización de datos. Entonces, Power BI de Microsoft, Tableau, Google Data Studio, que ahora se llama Looker, ClickSense. Hay bastantes, pero yo les recomiendo en cualquiera de esas 4 entrar a aprenderle, porque yo en ese primer puesto conectaba los Exceles a Power BI, los hacía muchísimo más bonitos, aprendí la forma en la que yo podía nombrar un archivo exactamente igual, y cuando me lo pasaban le caía encima y solo actualizaba el Power BI y yo sentía que era una base de datos. Pero de ahí me di cuenta que el siguiente paso era saber automatizar ese proceso, y por eso me fui metiendo paso a paso. Pero a mí sí me hizo seguir un camino bastante claro, empezar por la visualización de datos. Visualización de datos. Y Franco, ¿cómo se aprende esto? Porque no te mentiré, tu CV fue algo intimidante. ¿Tienes que ir a universidades o cómo es que lo hace uno para aprender esto? Yo las aprendí totalmente por mi cuenta. Y la herramienta que más me funcionó fue YouTube. Porque yo lo que hacía es, ok, yo ya sé que esta es la data de mi Excel, y yo ya sé que ellos quieren este visual. Entonces yo llegaba y decía, ok, voy a conectar este Excel a Power BI. Entonces empezaba yo a probar con visuales, empezaba a meterle formato, y de la nada me salía una duda: ¿cómo le pongo un título a una gráfica? Me metía en YouTube o en Google, aprendía, lo hacía. ¿Cómo hacer una fórmula compleja que te sume cada mes para cada cliente, por ejemplo? Me metía en YouTube, veía el ejemplo, trataba de aplicarlo, corregía errores aquí y allá, y así fui aprendiendo hasta que ya por pura memoria muscular ya sé hacer las cosas. Qué bueno que nos dices esto, porque no tienes idea de cómo molesto a estos chicos y chicas diciéndoles que tienen el internet, que aprenden, que aprovechan, que no necesariamente tienes que estar pagando cursos, que puedes utilizar herramientas como YouTube, que son 100% gratuitas, o Google. Hablemos un poco de estas herramientas que mencionas. Digo, yo soy arquitecta y diseñadora y usamos distintos programas para llevar a cabo un proyecto. Cuando andas buscando chamba, muchos despachos de arquitectura se enfocan mucho en de que, oye, nada más quiero solicitantes que conozcan ArchiCAD, AutoCAD, SketchUp, Illustrator, Photoshop, el programa de selección. ¿En tu mundo de análisis de datos es igual? ¿Te tienes que especializar en todas las herramientas? Eso depende ya mucho de cada persona y de cada empresa. Cada una de las herramientas, ya sea Power BI, Tableau y etcétera, tienen idiomas similares, pero también diferentes. O sea, si te especializas en Power BI, también no significa que ya le sepas 100% a Tableau. Tal vez sabes navegarlo y etcétera, pero te va a hacer falta conocer ciertas variables y etcétera. Y muchas de las organizaciones ya es parte de la cultura organizacional la empresa o la herramienta de visualización de datos que quieren usar. O sea, ellos te dicen, aquí usamos Power BI y Power BI es lo que se usa. O aquí hacemos todo a través de SQL. Entonces, ahí entra el área donde a mí sí me gustaría mencionar que para ser un analista de datos no es necesario que sepas programar, es necesario que sepas qué es lo que necesitas que el número haga, ¿verdad? Pero no es necesario programar. Pero muchas de las empresas ahorita te van a decir, ok, para preparar la data, aquí usamos SQL y después usamos Power BI. Entonces sí es necesario por lo menos saberle básico a las fórmulas de cualquiera de esas 4 herramientas, saberle básico a SQL, que es el idioma primordial de data. Y con esas dos, con saber básico e intermedio en cualquiera de esas dos, ya estás totalmente listo para entrar. Franco, espérate, para que no se me olvide, ¿nos puedes explicar en términos mortales qué es SQL? Ok, SQL también se le llama SQL en inglés, una forma en la que puedes manipular una base de datos para que tú puedas
transformarla para que tú puedas leerla, etc. SQL significa Structured Query Language. ¿Eso qué quiere decir? Que en SQL yo puedo llegar y decir, ok, me voy a conectar a esta base de datos y para este caso digamos que es de ventas. En esta base de datos yo tengo las transacciones por día, fecha, minuto, hora, por cliente y etc. ¿Qué pasa si tú quieres, sin necesidad de meterlo a una visualización de datos y verlo directo en SQL? ¿Qué pasa si tú quieres ver el total de ventas de cada mes? SQL, a través de una serie de líneas de código, tú le dices, agarra esta tabla, suma si todas estas fechas son igual a noviembre, o suma este valor para cada mes y año específico. Y después quiero que me des una tabla donde diga año, mes y la venta. Y SQL lo puedes usar tanto para análisis como para ingeniería y hasta para arquitectura de datos. Si yo me despierto el día de mañana y digo, ¿y sabes qué? Voy a ser analista de datos. ¿Tú recomendarías especializarte en una herramienta o en un lenguaje o abarcar un poquito de todos, digo, para ser competitivo dentro del mercado laboral? Mi experiencia personal fue muy única, o sea, no todas son así. A mí me tocó entrar en una empresa que estaba levantando una infraestructura de datos, que no tenía un protocolo de cómo visualizar datos, entonces yo tuve que probar todas para ver cuál era la que me gustaba y yo la elegí. Y eso fue la práctica perfecta. Y es tal vez lo que les recomiendo hacer, agarrar un Excel y meterlo en cualquiera de las 4 herramientas y te pones a ver cuál es el que más te gusta. Pero lo que sí es clave es que sea cual sea, yo empezando a aprender de esas herramientas de visualización de datos, pero sí me limitó mucho en su momento que yo no sabía SQL. Entonces cualquier necesidad que yo tenía de limpiar un dato o algo por el estilo de lo que yo estaba visualizando, tenía que solicitar ayuda al departamento de tecnología en vez de hacerlo yo mismo. Mi recomendación es aprender SQL básico y de ahí pegar un salto y empezar a meterte en visualizaciones. Franco, ahora hablemos un poco de tu trabajo. Si yo llego como cliente, ¿cuál sería el proceso típico de un análisis de datos? Primero está la fuente de datos. ¿De dónde voy a extraer yo mis datos? Ya sea una base de datos. Casi todas las empresas tienen un sistema y ahí registran sus transacciones y etc. O lo que me están enviando es un Excel o un archivo CSV, etc. Es ver cuál es tu fuente de datos. La siguiente parte es cómo la voy a extraer o cómo la voy a usar. Si está en una base de datos la información, usualmente necesitas de ingeniería de datos para hacerla pasar de tu sistema a tu herramienta de visualización. Pero eso es ingeniería de datos, eso no es análisis. Una vez que ya tienes la data, se procede a hacer EDA en inglés, que es Exploratory Data Analysis, análisis de dato exploratorio. Eso lo que te permite es entender tu dataset, tu fuente de datos, que esta tabla que yo tengo tiene hipotéticamente la data de ventas. Entonces, ¿cuáles son las columnas que tengo? Tengo fecha, tengo el monto de la venta, el cliente, el vendedor, el producto que compró, etc. Entonces, una vez en la data exploratoria, te das cuenta de cuáles son los campos con los que puedes jugar para analizar. Entonces llegas y empiezas a hacer visualizaciones y dices, ok, las ventas distribuidas por día son muy esporádicas y tienen mucha variabilidad, entonces significa que analizar por día no necesariamente me sirve. Si analizo por semana, ahí sí veo tendencias en la 4ª semana de cada mes, siempre hay un pico, por ejemplo, entonces analizar por semanas es importante. Analizar por mes, tengo tendencia y estacionalidad, es decir, tal vez a mitad del año vendo menos que a final del año y a principio del año es cuando menos vendo. Entonces esa data es importante analizar y después los tipos de cliente que tengo, cómo se segmenta la data, cuáles son los tipos de productos, tipos de clientes, etc. Una vez que entiendes eso,
ya pasas a la parte de visualizar, del data storytelling, que era lo que te mencionaba al principio. Entonces, el negocio va a llegar y te va a decir, yo todas las semanas analizo el rendimiento de venta por semana y al final del mes analizo el rendimiento de ventas por mes. Me interesa saber cómo mi venta promedio mensual cambia a través del tiempo y también quiero saber cuáles son el tipo de clientes que más me adquieren en un periodo de tiempo, cuál es el tipo de productos, ¿verdad? O sea, el negocio te va a decir lo que ellos quieren leer. Entonces, primero haces un dashboard a donde les dejas claro lo que ellos quieren ver, ahí está. Eso ahí está. Y ahí entra la parte de pensar afuera de la caja. Que ya el analista te hizo un reporte, pero como estamos ahorita, ya un robot te puede hacer uno de esos reportes. Solo tienes que decir ventas promedio mensual, por ejemplo. Pero después el analista puede llegar y decir, ok, haciendo un drill down o minarle, ¿verdad? Leer entre las líneas. Si tú ves los picos de ventas de noviembre, ves que X, Y, Z tipo de producto es lo que más se te vende, que es diferente a todo el año. Entonces en noviembre tienes que enfocarte en vender esos productos, porque ya sabes que eso es lo que vende. Entonces le dices a tu cliente o a tu jefe o etcétera, hey, en noviembre ni se enfoquen en vender A, B, C, solo quiero X, Y, Z porque te genera el 80% de tus ventas. Y ahí ya le diste un ejemplo de una decisión que puede tomar basada en data y le estás diciendo el impacto. Le estás diciendo esto, si ahorita te genera 80% de las ventas y tú también te estás enfocando en vender A, B, C, imagínate qué tanto sería ese porcentaje si tú te enfocas en vender solo esos productos en ese mes. O diferente a eso, hey, en noviembre no estás vendiendo A, B y C. ¿Cómo hacemos para sí venderlo y meterlo en ese mes en específico? Eso es leer entre las líneas. Eso es darte cuenta de cosas que la data por sí sola no te está diciendo. Entras en un proceso a donde es, ok, ¿cómo automatizo para que este dashboard que ya hice todos los días esté actualizado a las 8 de la mañana? Esa primera instancia de cómo conectar tu fuente de datos a tu reporte de Power BI, o si quieren incluso ser más complejos, de tu fuente de datos a una infraestructura de datos, a tu Power BI, eso es ingeniería de datos y arquitectura. Después entra el análisis, que es todo lo que acabamos de ver, y automatizar es arquitectura y ingeniería de datos también. No es necesario que ustedes sepan esa primera y última parte para ser analistas, pero conocerla y saber que se tiene que saber, o sea, que tienes que hacer algo al respecto, es muy importante, porque así ustedes a sus gerentes, si ustedes son un analista solo, pueden llegar y decirle, hey, necesitamos un ingeniero de datos que me ayude a conectar esto para yo no estar descargando un Excel todos los días. Y de esta forma ya automatizamos el dashboard y no hay que dedicarle ni 5 minutos a que el dashboard esté actualizado todos los días o varias veces al día. Perdón, una duda que me ha surgido en esta plática que estamos teniendo es ¿qué es la limpieza de datos? En data se llama ETL. Extract, que es extraer la data, transform, que es transformar la data, and load, que es cargar la data, ¿verdad? Todo eso es limpieza, es el flujo de la data, es la automatización de la data. Y cuando hablan de limpieza de datos, que era algo que a mí me confundía mucho al principio, porque yo decía, ¿qué están limpiando? ¿Verdad? Es como que hay polvo. Entonces, la limpieza de datos se refiere a que, por ejemplo, ciertas tablas de ventas, que esto es lo que he visto, en vez de ponerte un 0 cuando no vende, te lo trae en blanco. Entonces, cuando tú quieres sumar toda la columna, te dice, hey, esto no es de número, porque no puede transformarlo, no puede transformar un espacio en blanco a un número. Entonces tú le dices, en vez de en blanco, póngame 0. Otro ejemplo es el nombre completo. Entonces, en vez de nombre Franco, apellido Godio, te sale nombre completo Franco, _Godio, porque los sistemas no leen espacios. Entonces, cuando ellos analizan los clientes, ven Franco-Godio y ellos quisieran ver Franco espacio Godio.
Entonces le dices al sistema, hey, en vez del guión bajo, ponme un espacio, limpias la data. Y estos son ejemplos bien superficiales. Hay ejemplos muchísimo más complejos, pero eso ya entra más en el ámbito de ingeniería, sobre todo cuando ya son más complejos, porque en el análisis lo más que haces es tratar espacios vacíos y etcétera. Franco, espérame, necesitamos retroceder un poco en el tiempo porque siento que me estoy descarrilando de la plática original que tenía planeada algo más inspirador, porque no te voy a mentir, esto estaba muy interesante. Pero al Franco de hace varios años, cuando apenas estabas empezando, ¿cuál dirías que fueron los desafíos más grandes que tuviste al empezar y qué hiciste para superarlos? Lo que a mí más me costó en el análisis de datos era cómo digerir lo que un gerente o un jefe me pedía. Por ejemplo, me decían, ¿cuál es la cantidad promedio de transacciones que todos los usuarios de Costa Rica me hacen en mi aplicación, por ejemplo? Y entonces yo llegaba y decía, ok, yo entiendo que lo que yo tengo que hacer es contar la cantidad de veces en una semana que cada cliente me transacciona. Yo entendía eso, yo sabía que eso tenía que hacer, pero traducir eso, el lenguaje programático, es de las partes más complejas y es la razón de por qué amo YouTube y por qué amo Google para todo eso. Porque tú puedes llegar y decir, ok, yo ya sé que tengo que sumar y meter filtros de semana, y si no existe la columna de semana me la invento y la creo como columna calculada, etc. Pero después llegas, le das enter y te sale un error. Y yo agarraba, copiaba y pegaba ese error y lo pegaba en Google y me enseñaba qué era lo que tenía de error y lo solucionaba. Ese proceso fue muy tedioso, pero no fue muy largo, no fue excesivamente tedioso, y la curva de aprendizaje, una vez que la pasas, no vuelves a llegar a sufrirle. Sí, fíjate que es como nosotros, cuando estamos aprendiendo programas para digitalizar planos o digitalizar ideas, una vez que los aprendes es como, digamos, andar de lo que bien se aprende no se olvida. Regresemos un poquito más a lo técnico para que no se me olvide hacerte una de las preguntas importantes, pero ¿cuántos tipos de análisis de datos existen? Existen 3 teóricamente, ¿verdad? Se divide en 3. Entonces, el primero se llama, y lo puedes ver como un doctor, ¿verdad? El primero es análisis de data diagnóstica, ¿okay? ¿Qué es lo primero que hace un doctor cuando llegas? Okay, veo tu historial, veo qué ha pasado de hoy para atrás, para darme cuenta tal vez de cosas que ya han pasado, para ver si me ayuda a ver qué más tengo que drill down, a leer entre las líneas para darme cuenta. El análisis de datos diagnóstico es exclusivamente el análisis de hoy para atrás. O sea, qué ha pasado en la historia para que yo llegue a donde estoy. Después está el análisis de datos predictivo, que esos son pronósticos, recomendaciones y etc. Un doctor, ¿qué es lo que hace? Ve tu histórico y después llega y dice, basado en que Franco come mucho azúcar y basado en que Franco no hace mucho ejercicio, yo puedo predecir que Franco tiene diabetes. Eso es predictivo. Entonces, esas son las primeras 2. Que cómo llegué a donde estoy y qué puede ser lo que lo está causando. Y después es el prescriptivo, que es combinar las 2, el histórico, o sea, lo descriptivo, y lo prescriptivo del futuro, para dar una toma de decisiones. Entonces, ok, Franco come mucho azúcar, no hace ejercicio, puede tener diabetes, trae dolor de cabeza, se anda desmayando, etc. Prescriptivo, le voy a hacer un examen de glucosa en la sangre. Y después de eso, ¿cuál es la toma de decisiones? Franco necesita insulina. Y le doy insulina y se le soluciona. Entonces, exactamente el mismo proceso que un doctor. No manches, lo explicaste súper bien. Lo entendí, pero perfectamente. Muchísimas gracias. En un cambio de tema, fíjate que en la mañana estaba echándome el café con mi esposo y le llegó una notificación y fue de, híjole, no manches, están vendiendo mis datos, qué miedo. ¿Cómo manejas tú este tipo como de temas éticos? En realidad, esto puede ser una perspectiva muy personal mía, pero cuando la gente siente que le están robando su data,
Lo más que te están robando es el comportamiento tuyo en una página web, al que estás consintiendo a la hora de ser parte de esa página web. Yo sé que nadie lee los términos y condiciones, pero eso está ahí. Eso ahí viene. Entonces, número uno, yo no le tendría miedo a que estén recolectando datos. Yo honestamente a cualquier aplicación que me solicite información, yo le doy al lado, porque solamente van a usar esa data para mejorar el servicio que me pueden dar. O sea, no es como que me pueden venir a buscar a mi casa, no es como que se lo pueden dar a alguien más para que vengan a ofrecerme plata, que ahí ya estamos entrando en uno de los temas éticos, que es la confidencialidad de la data. Pero en data específicamente, en la parte de ingeniería y estructura, cuando estás tratando, por ejemplo, con data de fintechs o de banca, que te trae el número de tarjeta de fintech, que te traen el número de tarjeta de la persona, que te traen la transaccionabilidad de una persona, a dónde compra y etcétera. Usualmente el ingeniero de data y usualmente los regímenes políticos de cada país llega y te dice, como banco, tú tienes que encriptar esta data y tú tienes que tenerla encriptada cuando está guardada y cuando se está comunicando de un punto a otro. Entonces el ingeniero hace trabajo para que cuando el analista esté trabajando y le salgan los números de la tarjeta de la persona, solo le salen los últimos 2 o los últimos 4. No le sale toda la información. El código de la tarjeta no existe en ninguna de las bases de datos más que solamente para que el sistema funcione. Todo eso se encripta en la ingeniería. Lo que sí es que a veces sí puede pasar que si estás trabajando con la data de un cliente en específico que no tiene equipo de ingeniería muy capacitado y de la nada te llegó con información de dónde trabaja esta persona, cuál es su número de teléfono, cuánto gana al mes y etcétera, que todo eso es muy sensible y confidencial, sí queda la responsabilidad en el analista de no usar ninguno de esos campos para la toma de decisiones. Es como hacer trampa, ¿verdad? O sea, después de todo tú quieres leer entre las líneas, no que te escupan la verdad. Franco, cuéntanos un poco cómo es que se presentan la información a los clientes, como yo que no entendemos tu lenguaje técnico. Siempre es a través de dashboards. Y si no son dashboards, son tablas específicas. Se diseña un dashboard y se trabaja mucho con el cliente final y le dices, hey, ¿qué colores quieres para el visual? ¿Cuál es el título que quieres? ¿Qué tipo de visual te gusta? ¿Te gusta un gráfico pie? ¿Te gusta un gráfico de barras? ¿Uno de líneas? Y entonces tú vas trabajando con sus expectativas y también prediciendo qué es lo que esta persona te va a pedir en un futuro. Porque puede que te diga, yo quiero un gráfico de líneas para transacciones mensuales y un pie chart que me enseñe por segmento de cliente cuál es el cliente que más me compra. Pero puedes combinar esos dos y hacer un gráfico de líneas por mes, pero cada línea es un segmento diferente de cliente. Y cuando combinan los dos, dicen, antes yo leía esto en 2 visuales y ahora lo leo en uno solo. Entonces hay que leer mucho a las personas. Y también, por ejemplo, lo que siempre pasa es que con el departamento de finanzas lo que ellos quieren es un Excel. Que ellos quieren mover sus números y todo. Entonces tienes que documentar todas las fórmulas que ellos aplican, meterlas y automatizarlas en tu sistema y les haces una tabla y les dices, vean, de aquí pueden descargar su Excel y ya no tienen que trabajar nada, solo lo descargan. Y de ahí se van a dar cuenta que ya ni siquiera necesitan descargarlo, solo leer una tabla. Entonces es mucho de leer a la gente y leer su rol en la empresa. Mira nada más, para los que nos gusta el diseño, para que vean que sigue teniendo importancia los colores que utilizamos. Fíjate que como que siento que el análisis de datos está teniendo un auge o más popularidad que antes. ¿Tú a qué crees que se debe esto? ¿Cómo sientes que está esto evolucionando en tu industria? La gran razón es que en Estados Unidos, honestamente, ya están bastante avanzados y tienen bastante automatizado todo el proceso, tienen bastante automatizado casi todo y es bastante impactante a dónde han llegado. Pero la razón, incluso voy a dar el ejemplo de por qué abrimos la empresa, es porque yo y mi socio queríamos especializarnos en ciencia de datos, que es después de análisis es como un analista de datos, pero muchísimo más complejo. Es alguien que te automatiza procesos tan fuertes que ni siquiera necesitas vendedores y te predice cosas, etc.
Y cuando íbamos con las empresas nos dábamos cuenta que todos hablaban mucho de análisis de datos y más importante aún, todos te dicen, yo quiero AI, eso es lo que yo quiero. Y entonces les dices, ok, vamos a hacer un AI, ¿cuál es tu fuente de datos? Y te empiezan a enseñar Exceles. Y uno como, ok, ya vamos mal, porque para llegar a un AI o Machine Learning o cualquiera de estos ámbitos de ciencia de datos, necesitas tener una infraestructura, necesitas poder comunicar los datos. Y se ha puesto muy de moda por el surgimiento del AI. El AI, después de todo, es uno de los resultados de la ciencia de datos. Se ha enseñado mucho cómo, por ejemplo, Wall Street y todos los mercados de capitales ahora predicen cuál va a ser el valor de una acción en un futuro basado en ciertas condiciones en el mercado, ¿verdad? Eso es ciencia de datos. Entonces se ha hecho muy famoso porque empresas lo están usando para sacar un beneficio económico no de porcentajes pequeños, sino bastante drásticos. Franco, para acabar, ahorita que tú estás mencionando lo de AI, inteligencia artificial, ¿tú le tienes miedo? Porque hay una gran postura, el que el AI viene a robarnos el trabajo y bueno, luego que va a ser el fin de la raza humana. Pero en tu ámbito, ¿ustedes también tienen el mismo miedo que nosotros? ¿Sienten que nos pueden sustituir? La inteligencia artificial, y hay que honestamente quitarse el miedo, viene a automatizar procesos, sí, pero va a cumplir un año. Ahorita en diciembre va a cumplir un año de haber empezado a existir en el mercado. Porque antes existía, pero nadie sabía usarlo, nadie sabía que te podía responder lo que tú quisieras, etc. Así que yo no esperaría en los próximos 4, 5 años que venga a automatizar absolutamente nadie. Pero la gente que utilice AI para facilitar sus procesos, sí va a sustituir a la gente que decide no hacerlo. O sea, ChatGPT y cualquiera de esas herramientas es solo un Google extra. Y sirve para otras formas y te va a ayudar con código y etcétera, pero no le puedes decir, hazme un código para una aplicación y copias y pegas ese código y te lo hace y funciona. Siempre vas a tener que editarle algo. Entonces no viene a sustituir a nadie. Y es importante mencionar que AI, inteligencia artificial, siempre va a estar alimentada de lo que los humanos decimos. De Reddit, de Google, de Wikipedia. Siempre aprende de lo que los humanos hemos escrito. No va a hacer ningún tipo de conciencia, porque lo único que está haciendo es procesando unos y ceros de todo lo que los humanos hemos escrito. Pero sí existe AGI, que es Artificial General Intelligence, que puede llegar a pasar, y algunos especulan que fue la razón de por qué pasó todo el desastre de OpenAI ahorita, que sí puede llegar a existir, que es darle algoritmos y herramientas que, aparte de enseñarle, así como haces con un humano que le enseñas historia y ciencia, etcétera, le enseñas a este robot historia, ciencia, etcétera, y le pones algún algoritmo que lo haga razonar sobre esa data, ahí ya estamos hablando de algo que sí me puede asustar, porque sí puede, en mis perspectivas, empezar a desarrollar conciencia. Fíjate que comparto la misma opinión que tú y siento que aquí es un buen momento para terminar esta charla. Que no te mentiré, esta charla me dejó con más preguntas que respuestas. Con mucho gusto. Más bien, si quedaste con más dudas, abierto un segundo video. Y totalmente abierta las puertas de sisyphoanalytics.com. Pueden entrar a verla si necesitan los servicios o quieren ser contratados. Ya lo escucharon, chicos, busquen a Franco si quieren chamba. Y si tienen preguntas, por favor déjenos un comentario para hacer una parte 2. También si necesitan servicios de análisis de datos, no deben contactar a Franco y a todo su equipo en Sisypho Analytics. En verdad, muchísimas gracias, Franco, por tomarte el tiempo de platicar con nosotros. Sé que eres una persona muy ocupada y en verdad agradezco esta hora que nos pudiste dar. Pero bueno, chicos, aquí es donde la dejamos. Ya se la saben. Si les gustó este video, por favor, regálenme un like. Y si quieren que platiquemos con otros expertos en sus campos, por favor, déjenme un comentario. Nos vemos en el próximo video.